La Inquisición española. Tortura, miedo y fuego en nombre de Dios. Imagina un mundo donde dudar era un crimen, donde pensar diferente podía costarte la vida. Un mundo donde el fuego no solo quemaba cuerpos, sino conciencias. Ese mundo existió. Durante más de 3 siglos, bajo la sombra de la fe, ese mundo fue gobernado por un tribunal temido por generaciones. La Inquisición española. Para comprender su origen, tenemos que viajar al corazón de una España dividida, marcada por la sangre de guerras interminables. Año 1478. Los reyes católicos, Isabel de Castilla y Fernando de Aragón, celebraban la unificación de su reino. La reconquista había culminado. Los moros habían sido expulsados. El Islam arrasado. Pero ahora comenzaba otra cruzada. Una guerra más silenciosa, más insidiosa. La guerra por las almas. En ese clima de tensión, nació la Inquisición española. Una institución religiosa con poderes casi ilimitados. Su misión era clara: erradicar la herejía, limpiar la fe, aplastar la duda. Sus primeras víctimas fueron los conversos, judíos y musulmanes que habían adoptado el cristianismo solo para evitar la persecución. Pero su sangre, según los inquisidores, seguía siendo impura. En los registros se menciona a Tomás de Torquemada, el primer gran inquisidor. Un fraile dominico, austero, inflexible, temido incluso por los suyos. Fue él quien estructuró la maquinaria inquisitorial. Bajo su mirada ardieron las primeras hogueras, se escribieron los manuales de tortura, y la sospecha se convirtió en doctrina. El miedo creció como un virus. Cualquiera podía ser acusado. Un gesto malinterpretado, una palabra maldicha, un silencio inoportuno. Todo era prueba. Los arrestos eran secretos. De noche, sin testigos. Se confiscaban bienes, se borraban nombres y se fabricaban culpables. Los juicios inquisitoriales eran auténticos rituales del horror. No había defensa, no había abogados, solo preguntas, amenazas y el sonido de la carne al romperse. La tortura era metódica, perfeccionada. El estrapado dislocaba hombros. La víctima caía colgada por los brazos atados a la espalda. El garrote, una herramienta de hierro que estrangulaba lentamente. La tortura del agua, que inducía una agonía por asfixia sin tocar el fuego. Una historia recoge el caso de Beatriz de los Reyes, una mujer acusada por su cuñada de practicar ritos hebreos. Fue sometida a tortura durante 6 días. Confesó lo que sus verdugos quisieron oír. Nunca volvió a ser vista con vida. Y luego venía el auto de fe, la culminación pública de la condena. Una ceremonia donde los culpables eran expuestos con túnicas marcadas con símbolos infernales. En plazas llenas, los inquisidores leían sentencias. Algunos eran absueltos, otros flagelados. Y los más desafortunados eran conducidos a la hoguera. Las llamas eran altas, el humo denso. El fuego subía lentamente por las piernas de los condenados, y entre rezos y gritos, sus cuerpos se convertían en cenizas. Todo esto era considerado justicia divina. Pero el verdadero castigo no era el fuego. Era el miedo constante, el silencio impuesto. Las familias aprendieron a callar, a desconfiar de todos. Los hijos denunciaban a los padres. Los vecinos se espiaban entre sí. La delación era recompensa. Durante más de 350 años, la Inquisición operó en la penumbra. Perfeccionó sus técnicas. Amplió su alcance.
Llegó a América, persiguió a indígenas, a mujeres sabias, a esclavos que rezaban a dioses olvidados. Cientos de miles fueron acusados, miles ejecutados. Y aunque la Inquisición fue oficialmente abolida en 1834, su legado sigue vivo, en la forma en que tememos al diferente, en los sistemas que castigan la disidencia, en las estructuras que, bajo el nombre de orden, esconden el deseo de controlarlo todo. La Inquisición llegó a México poco después de la conquista, cuando el poder español comenzó a consolidarse en el Nuevo Mundo. En 1571 se estableció formalmente el Tribunal del Santo Oficio en la Nueva España, con sede en la Ciudad de México. Su objetivo seguía siendo el mismo: eliminar la herejía y preservar la pureza de la fe católica. En el territorio mexicano, la Inquisición dirigió su mirada no solo hacia los conversos, sino también hacia los indígenas, esclavos africanos, criollos y mujeres acusadas de prácticas consideradas paganas o brujería. Los rituales prehispánicos, las creencias ancestrales y cualquier desvío de la doctrina católica eran perseguidos sin piedad. Uno de los casos más infames fue el de Martín Ocelotl, un noble indígena acusado de practicar hechicería. Fue arrestado, torturado y finalmente condenado por mantener viva la cosmovisión mexica. Los inquisidores no solo castigaban con fuego, también usaban el látigo, el destierro y la prisión perpetua. Las cárceles del tribunal, conocidas por su oscuridad y condiciones inhumanas, albergaban a cientos de personas cuyas únicas faltas habían sido hablar una lengua nativa, soñar con antiguos dioses o curar con hierbas. La Inquisición en México duró más de 250 años y marcó profundamente la vida colonial. Incluso después de su abolición en el siglo XIX, su sombra se mantuvo presente en la censura, el control social y la represión de la diferencia. Hoy miramos hacia atrás con horror, pero también con advertencia. Porque cuando la religión se mezcla con el poder absoluto, lo que nace no es fe, es terror institucionalizado. ¿Y tú? ¿Habrías resistido? ¿Te habrías callado? ¿Habrías confesado lo que nunca hiciste? ¿Habrías enfrentado la hoguera? Déjamelo en los comentarios. Y antes de terminar, no olvides dejarnos un comentario. Cuéntanos qué te pareció este relato y qué más te gustaría escuchar. Nos escuchamos en el próximo relato.